Día 6. Activar la visión del propósito de alma. Bienvenidos, querida comunidad de Canal del Misterio. Hoy llegamos al día 6 de este curso gratuito de 8 días del Portal del León 8/8. Un camino espiritual creado para aprovechar esta energía de apertura, manifestación, abundancia, despertar interior y conexión con el propósito del alma. En el día 1 abrimos simbólicamente el portal y comenzamos recordando quiénes somos realmente. En el día 2 trabajamos el acto de soltar aquello que limita nuestra energía, miedos, culpas, cargas antiguas y creencias que ya no pertenecen a nuestra nueva etapa. En el día 3 recuperamos nuestro poder interior, nuestra luz, nuestra voz y nuestro derecho a ocupar nuestro lugar. En el día 4 aprendimos a manifestar desde el corazón, no desde la necesidad, alineando nuestros deseos con el alma y no con el miedo. En el día 5 nos abrimos a la abundancia y al merecimiento, recordando que recibir también es sagrado cuando nace desde la conciencia, la gratitud y el amor. Y hoy, en este día 6, vamos a trabajar una energía profundamente importante: activar la visión del propósito de alma. Porque después de abrir el portal, soltar cargas, recuperar poder, purificar nuestros deseos y abrirnos a recibir, llega una pregunta esencial: ¿hacia dónde quiere caminar mi alma? No desde la obligación, no desde la presión, no desde la comparación, no desde lo que otros esperan de nosotros, sino desde una escucha más profunda. Porque muchas veces pensamos que el propósito de alma tiene que llegar como una gran revelación, como una voz del cielo, como una señal inmensa que nos diga exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero no siempre ocurre así. A veces el propósito aparece como una intuición suave, como una dirección, como una inquietud que no se va, como una llamada interior, como una sensación de coherencia, como algo que nos emociona sin saber por qué, como una puerta que vuelve una y otra vez a nuestra conciencia. A veces, el propósito no se revela de golpe, se va mostrando paso a paso. Y muchas veces no necesitamos conocer todo el camino para empezar. Solo necesitamos reconocer cuál es el siguiente paso verdadero. El propósito no siempre es una misión grandiosa. Cuando hablamos de propósito de alma, algunas personas sienten presión, piensan: ¿y si no sé cuál es mi propósito? ¿Y si ya es tarde? ¿Y si no tengo un don especial? ¿Y si no estoy haciendo lo que debería? ¿Y si estoy perdiendo mi vida? Pero hoy quiero que respiremos juntos y soltemos esa presión. El propósito de alma no siempre se presenta como una gran misión visible ante el mundo. No siempre es escribir un libro. No siempre es crear una obra inmensa. No siempre es convertirse en guía espiritual. No siempre es tener un proyecto público. No siempre es ser reconocido por miles de personas. A veces, el propósito empieza mucho más cerca. Empieza en sanar tu propia historia. Empieza en dejar de repetir patrones familiares. Empieza en aprender a amarte. Empieza en cuidar tu cuerpo. Empieza en crear paz dentro de tu casa. Empieza en hablar con más verdad. Empieza en acompañar a alguien desde el corazón. Empieza en convertir tu dolor en sabiduría. Empieza en recuperar la alegría. Empieza en vivir de una manera más coherente con lo que eres. Porque el propósito no siempre es algo que haces. A veces es una forma de estar en el mundo. Es la energía con la que amas, la conciencia con la que eliges,
la verdad con la que hablas, la presencia con la que acompañas, la luz con la que atraviesas tus procesos. No todos los propósitos hacen ruido, algunos transforman en silencio, pero eso no los hace menos importantes. La visión del alma. Hoy hablamos de activar la visión del propósito de alma, y cuando digo visión, no me refiero solo a ver imágenes. La visión del alma puede manifestarse de muchas formas. Puede ser una imagen interna, puede ser una sensación, puede ser una frase, puede ser un sueño, puede ser una sincronía, puede ser una emoción que aparece cuando piensas en cierto camino, puede ser una certeza tranquila, puede ser una incomodidad cuando estás en un lugar que ya no vibra contigo. El alma no siempre habla con palabras, a veces habla con expansión. Cuando algo está alineado, el cuerpo respira distinto. ¿Hay miedo? Sí, porque lo nuevo siempre puede dar vértigo, pero debajo del miedo hay vida. Hay una sensación de apertura, de dirección, de verdad, de por aquí sí, de esto me llama, de esto tiene sentido para mí. Y cuando algo no está alineado, también lo sentimos. El cuerpo se cierra, la energía se apaga, la alegría se vuelve pesada, la intuición insiste. Algo dentro empieza a decir, esto ya no. Por eso, activar la visión del propósito de alma no consiste solo en pedir una señal externa. Consiste en aprender a escuchar las señales internas. Porque a veces la vida lleva tiempo hablándonos, pero estamos demasiado ocupados intentando encajar, demasiado ocupados sobreviviendo, demasiado ocupados agradando, demasiado ocupados cumpliendo expectativas, demasiado ocupados mirando caminos ajenos, y el alma necesita silencio para ser escuchada. El propósito y el miedo. Muchas personas creen que si algo les da miedo, significa que no es su camino, pero no siempre es así. A veces lo que más nos llama también nos asusta, porque nos pide crecer, nos pide salir de lo conocido, nos pide confiar, nos pide mostrarnos, nos pide tomar decisiones, nos pide dejar atrás una versión antigua de nosotros. El miedo no siempre significa no vayas. A veces significa esto es importante para ti. La clave está en distinguir entre el miedo que protege y la intuición que advierte. El miedo suele hablar con ansiedad, urgencia, ruido mental, escenarios catastróficos. La intuición suele hablar más profundo, a veces firme, a veces suave, pero clara. El miedo dice, ¿y si sale mal? El alma pregunta, ¿y si este es el camino que llevas años esperando? El miedo dice, no estás preparada. El alma dice, empieza como estás. El miedo dice, van a juzgarte. El alma dice, no has venido a vivir según el juicio de otros. El miedo dice, es tarde. El alma dice, si estás viva, todavía hay camino. Hoy no vamos a eliminar todo el miedo. Vamos a dejar de entregarle el volante, porque el propósito no se activa cuando desaparece el miedo. Se activa cuando el alma se vuelve más fuerte que la excusa. Señales del propósito. Muchas veces, el propósito deja pistas. Quizá ha estado presente desde la infancia, aquello que te emocionaba, aquello que hacías naturalmente, aquello que te llamaba sin esfuerzo, aquello por lo que sentías curiosidad, aquello que te hacía perder la noción del tiempo. Quizá el propósito se revela en tus heridas, no porque tengas que sufrir para cumplirlo,
sino porque aquello que sanas puede convertirse en medicina. Quien ha atravesado una soledad profunda puede acompañar a otros a sentirse menos solos. Quien ha sanado una herida de abandono puede aprender a sostener con amor. Quien ha vivido miedo puede transmitir coraje. Quien ha conocido la oscuridad puede reconocer la luz con más profundidad. Quien ha tenido que reconstruirse puede convertirse en testimonio de renacimiento. A veces el propósito está escondido en aquello que más nos dolió, pero no para quedarnos en el dolor, sino para transformar esa experiencia en conciencia. También hay pistas en aquello que vuelve una y otra vez, una idea que no se va, un proyecto que siempre regresa, una voz interna que insiste, un tema que te apasiona, una llamada que intentas ignorar, pero siempre vuelve. Cuando algo pertenece al alma, puede esperar, pero no desaparece del todo, permanece, como una semilla esperando su estación. No necesitas verlo todo para empezar. Uno de los mayores bloqueos en el propósito es querer tener todo claro antes de dar el primer paso. Queremos saber el resultado, queremos garantías, queremos controlar el camino, queremos asegurarnos de que no habrá errores, queremos tener la certeza de que todo saldrá bien, pero el camino del alma rara vez se revela completo, se revela caminando. A veces solo ves 1 metro delante de ti y ese metro es suficiente, porque el propósito no se activa solo con visión, se activa con movimiento. No hace falta hacer algo enorme hoy. Puede ser una acción pequeña, escribir una idea, hacer una llamada, ordenar un espacio, grabar un vídeo, comenzar una práctica, decir una verdad, tomar una decisión, cerrar una puerta, abrir una libreta, escuchar una intuición. El alma no necesita que lo hagas perfecto, necesita que empieces a ser fiel. Fiel a lo que sientes, fiel a lo que sabes, fiel a lo que te llama, fiel a la vida que quieren hacer a través de ti. El trabajo del día 6. Hoy te propongo un ejercicio escrito. Toma una libreta y escribe esta frase: mi alma me está llamando hacia. Y completa la frase sin censura. No importa si parece grande o pequeño. Puede ser mi paz, mi creatividad, mi verdad, mi sanación, un proyecto, una relación más sana conmigo, un cambio de vida, una forma nueva de servir, un camino espiritual más profundo, una decisión que llevo tiempo posponiendo. Después escribe: he pospuesto este llamado porque... y responde con honestidad. Quizá por miedo, por no sentirte preparada, por esperar aprobación, por pensar que no era el momento, por creer que no tenías recursos, por compararte, por falta de confianza, por cansancio, por no saber por dónde empezar. No lo escribas para castigarte, escríbelo para comprender. Y por último, escribe: hoy puedo dar un primer paso haciendo. Y aquí busca algo concreto, no algo enorme, algo real, un paso pequeño pero verdadero, porque un paso verdadero vale más que 1000 fantasías sin movimiento. Preguntas para reflexionar. Durante este día puedes quedarte con estas preguntas. ¿Qué me está llamando desde hace tiempo y sigo posponiendo? ¿Qué actividad, tema o camino me hace sentir más viva, más vivo? ¿Qué señal interior he ignorado demasiado tiempo? ¿Qué miedo aparece cuando pienso en mi propósito?
¿Qué pequeño paso puedo dar hoy hacia una vida más alineada? Y una pregunta esencial: ¿qué haría si confiara en que mi alma no se equivoca al llamarme? Respira esa pregunta, porque quizá tu propósito no está tan lejos. Quizá no está en un futuro perfecto. Quizá está en una decisión que ya sabes, en una verdad que ya sientes, en una puerta que ya está delante de ti, en un primer paso que llevas tiempo evitando. Meditación guiada del día 6. Activar la visión del propósito de alma. Ahora vamos a entrar en la meditación guiada del día 6. Busca un lugar tranquilo. Colócate cómodamente. Puedes sentarte con la espalda recta, apoyar los pies en el suelo o cruzar las piernas si lo prefieres. Cuando tengas delante la imagen del día 6, mírala con calma. No la mires como una imagen cualquiera. Mírala como un mapa simbólico de tu propósito, como una puerta hacia la visión de tu alma, como un espacio sagrado donde puedes escuchar con claridad hacia dónde quiere caminar tu energía. Permite que tus ojos descansen en la imagen. Respira profundamente. Inhala por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Otra vez. Inhala calma. Exhala ruido. Una vez más. Inhala claridad. Exhala confusión. Sigue mirando la imagen. Imagina que estás frente a un camino dorado. Ese camino se abre delante de ti, pero no puedes ver todo el recorrido. Solo ves los primeros pasos. Y eso está bien. No necesitas verlo todo. Solo necesitas estar presente. Respira. Observa el camino. Quizá atraviesa un bosque. Quizá conduce hacia un portal. Quizá sube una montaña. Quizá llega hasta una estrella. Quizá aparece como un río de luz. Permite que la imagen te guíe. Ahora lleva tu atención al centro del pecho. Imagina una luz dorada en tu corazón. Esa luz es tu brújula interna. No grita, no obliga, no empuja, solo señala. Respira. Y ahora pregúntate en silencio: ¿hacia dónde me está llamando mi alma? No busques una respuesta perfecta, solo escucha. Quizá aparece una palabra, quizá una sensación, quizá una imagen, quizá un recuerdo, quizá una emoción, quizá un simple sí hacia algo que ya sabías. Permite que aparezca. Ahora imagina que sobre el camino dorado aparece una versión de ti más alineada. Una versión de ti que ya camina con más confianza. Una versión de ti que no tiene todo resuelto, pero se escucha. Una versión de ti que no vive desde el miedo. Una versión de ti que honra su propósito paso a paso. Obsérvala. ¿Cómo camina? ¿Cómo respira? ¿Qué energía transmite? ¿Qué ha dejado atrás? ¿Qué ha elegido? Mírala con amor. Esa versión no está lejos. Es una posibilidad viva dentro de ti. Ahora imagina que esa versión se acerca lentamente, se coloca frente a ti y te entrega un símbolo. Puede ser una llave, una estrella, una flor, una llama, un libro, una piedra luminosa, una brújula, un objeto que representa tu propósito. Recíbelo. No intentes entenderlo todo con la mente, solo siente. Ahora coloca ese símbolo en tu corazón y observa cómo tu pecho se ilumina. La luz se expande, llega a tu garganta para que puedas expresar tu verdad. Llega a tus manos para que puedas crear. Llega a tus pies para que puedas caminar. Llega a tu frente para que puedas ver con claridad. Respira.
y repite interiormente: mi alma conoce el camino. Respira. No necesito verlo todo para dar el primer paso. Respira. Confío en la visión de mi corazón. Respira. Mi propósito se revela paso a paso. Sigue mirando la imagen. Ahora observa el camino dorado delante de ti y pregúntate: ¿cuál es el primer paso que puedo dar? No el paso perfecto, no el paso definitivo. El primer paso, permite que aparezca. Quizá es escribir, quizá es ordenar, quizá es hablar, quizá es descansar, quizá es cerrar algo, quizá es empezar algo, quizá es escucharte más, quizá es dejar de posponer. Respira. Ahora imagina que das ese primer paso sobre el camino dorado, solo uno, y al hacerlo el camino se ilumina un poco más. No todo, solo un poco más, lo suficiente, porque así trabaja el alma. Nos muestra el siguiente tramo cuando nos atrevemos a caminar el actual. Respira profundamente, coloca una mano sobre tu corazón y repite lentamente: estoy preparada, preparado, para escuchar el llamado de mi alma. Otra vez: estoy preparada, preparado, para escuchar el llamado de mi alma. Una última vez: estoy preparada, preparado, para escuchar el llamado de mi alma. Siente esa frase dentro de ti. Ahora permite que la imagen, el camino y la luz se integren en tu corazón. No necesitas correr, no necesitas demostrar, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas ser fiel al siguiente paso. Quédate unos instantes mirando la imagen en silencio. Respira, escucha, recuerda. Cuando estés preparada, preparado, empieza a mover suavemente los dedos de las manos. Mueve los pies. Respira profundamente y lleva contigo durante todo el día esta afirmación: hoy escucho el llamado de mi alma y doy un primer paso hacia mi propósito. Gracias por acompañarme en el día 6 de este curso del Portal del León 8/8. Mañana continuaremos con el día 7, donde trabajaremos una energía muy profunda: crear un nuevo pacto con tu alma. Soy Nuria Mejías y esto ha sido Canal del Misterio. Nos encontramos mañana al otro lado del portal.